Gracias por acompañarnos en un episodio más de su segmento La Crónica Niner. Esperando que tengan un fantástico día. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. O bueno, al menos para un servidor es sumamente interesante. El año pasado, una de las grandes preguntas, al menos que un servidor se hacía, era cómo los 49 se quedaron en el roster final con 3 quarterbacks. Estamos hablando de en ese tiempo el quarterback número 1 era Trey Lance, el quarterback número 2 era Jimmy G y el quarterback número 3 obviamente siendo Brock Purdy. Ahora, normalmente los 49 en su roster de los 43 hombres al momento de iniciar la temporada solamente tenían 2 quarterbacks. Estoy hablando de normalmente. Había situaciones en las cuales el tercer quarterback que normalmente estaba en el equipo de prácticas era llamado al equipo de los 43 jugadores. Sin embargo, en esta previa temporada, Brock Purdy se quedó con la tercera posición de los quarterbacks. Ahora, la pregunta era, ¿cómo fue posible que los 49 se quedaran con 3 quarterbacks? Y bueno, no solamente tenemos la respuesta, sino la razón por la cual los 49 se quedaron con Brock Purdy. En entrevista hace un par de días, el dueño de los 49, el CEO, Jed York, habló de cómo Kyle Shanahan le dio la noticia de que el tercer quarterback, en este caso Brock Purdy, muy probablemente en un futuro muy cercano iba a ser el titular de los 49. Sí, tal cual como lo escuchan, incluso antes de que la temporada iniciara, Kyle Shanahan ya sabía que Brock Purdy era el quarterback del futuro de los 49, aún teniendo a Trey Lance y a Jimmy G. Jed York habla de cómo después de la primera semana de los entrenamientos de verano, Kyle Shanahan le pidió hablar con él y bueno, le dijo muy claramente que el tercer quarterback que en ese momento tenían iba a ser el quarterback del futuro. Ahora, para un dueño, imagínense, invertir millones y millones de dólares en un jugador como Jimmy G, invertir primeras selecciones del draft en otro jugador como Trey Lance, y llegas y seleccionas a un quarterback en la séptima ronda con la última posición, con la última selección del draft, se convierte en el señor irrelevante. Y bueno, que tu entrenador en jefe te dé la noticia de que va a ser el quarterback del futuro. No fue fácil, obviamente, para Jed York. Sin embargo, confía plenamente en el trabajo de Kyle Shanahan y de John Lynch. Después de la primera semana de entrenamientos de verano, los 49 sabían que tenían una joya en Brock Purdy. Obviamente eso explica claramente por qué los 49 se quedaron con 3 quarterbacks desde el inicio de la temporada. En ese momento muchos nos preguntábamos del por qué los 49 tenían a 3 quarterbacks y cortaron otros jugadores sumamente valiosos para el equipo, y en lugar de tener un tercer quarterback que fácilmente podría haber estado en el equipo de prácticas, podrían haber traído de regreso a otro jugador sumamente valioso, probablemente en la línea ofensiva, línea defensiva, en la secundaria, bueno, cualquier otra posición. Sin embargo, bueno, ya sabemos la historia del por qué los 49 se quedaron con Brock Purdy como el tercer quarterback. Ahora, Jed York también explica que Kyle Shanahan no quiso mover la posición de los quarterbacks, es decir, Trey Lance iba a iniciar como titular en la temporada pasada, Jimmy G sería el quarterback número 2 y Brock Purdy sería el quarterback número 3. No quiso cambiar, obviamente, a Brock Purdy en otra posición en el escalafón de los quarterbacks
quiso que todo se diera muchísimo más naturalmente, orgánicamente, y bueno, creo que no se pudo haber dado más naturalmente después de las lesiones tanto a Trey Lance como a Jimmy G. Y bueno, el resto es historia. Sin embargo, como lo comento, era una gran incógnita, al menos para un servidor, de cómo fue que Brock Purdy se quedó con esa tercera posición como quarterback desde los entrenamientos de verano, prácticamente desde los entrenamientos de verano, y cómo todo el equipo se dio cuenta de que Brock Purdy era diferente, que era un jugador especial. Después de la primera semana de entrenamientos, imagínense que el entrenador en jefe ya sabía quién sería su quarterback del futuro. Gran historia la que nos da Jed York, que sabemos no hemos escuchado muchísimo de él. Creo que el equipo habla por sí solo. Creo que la cara del equipo, siendo ya sea John Lynch, Kyle Shanahan o incluso Brock Purdy, han tomado las riendas de este equipo. Así es que hasta aquí este rápido reporte de su segmento La Crónica Niner. Muchísimas gracias por su atención. No olviden suscribirse, comentar, darnos un like y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de Red and Gold All Niners.